Buenos días, amigos, desde Madrid a todos vosotros. Hoy va a ser, como hemos dicho, un antes y un después con respecto a los periscopes que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos años, fundamentalmente 2016-2015. Antes también tuvimos la oportunidad de hacer programas similares, aunque con más gente, en los programas de Es Radio, Don Antonio al frente, con Don Antonio García Trevijano en Radio Libertad Constituyente, La Burbuja del amigo Juan Carlos Barba y compañía, las televisiones que tuvieron en un principio unos planteamientos nuevos, originales, y que han terminado sucumbiendo todas ellas a los vetos de los partidos políticos y de los presidentes de club de fútbol. Hemos estado también, lógicamente, tratando de llegar a la gente a través de Twitter, de Facebook, de los distintos programas que funcionan por Europa. Y por descontado, hemos tratado de estar en algunas televisiones que hasta hace relativamente poco tiempo no estaban quebradas y por lo tanto podían tener una cierta independencia. La realidad es que estos tiempos han ido degenerando, especialmente en España, aunque también en Europa y en el mundo. Incluso países como China han cometido grandes fallos, ya no digamos los países de Oriente Medio, sin duda ayudados por la intromisión de los europeos en programas o en problemas que no deberían ser para ellos tan importantes. Bien, hoy vamos a empezar una nueva época y queremos abrir esta aplicación de Periscope, que no tiene nada que ver con nosotros, por descontado. Vamos a empezar abriendo 4 periscopios. Un periscopio global, que tiene mucho que ver con los temas que hemos tocado este verano, que en el fondo va a hablar del sistema monetario internacional, del neoliberalismo, del capitalismo, del poscapitalismo, de los bancos centrales quebrados, de los bancos de inversión más quebrados todavía, de toda la banca de Occidente, incluidos nuestros grandes bancos quebrados, de la deuda, del jubileo de la deuda, de las grandes decisiones que nos tocan afrontar y que no son tan complejas, pero que primero hay que entender de los temas de los que estamos hablando. Este periscopio tiene como finalidad enseñar lo máximo posible para formar a la gente en temas económicos, financieros y políticos, que aunque parezca mentira es más sencillo de lo que la gente cree. Los economistas han hecho un trabajo mortal a lo largo de los últimos 20 años, el neoliberalismo se los ha comido completamente, llegaron a considerar que el neoliberalismo era una nueva religión y hoy día ahí malviven estos economistas en las universidades no enseñando economía. La realidad es que este Periscope es muy interesante, queda abierto para todo el mundo, solo tiene que meterse en la aplicación Periscope y cuando quiera hablar sobre estos temas poner periscopio global. Igual que otro de los grandes temas para nosotros es hablar un periscopio que hable del empleo, del paro, de los salarios, del nivel de los salarios, de las tecnologías que están cambiando todas las condiciones de producción en el planeta, de los sindicatos que han muerto irremisiblemente porque se los ha cargado el neoliberalismo sin dudas de ninguna clase. Vamos a hablar de por qué las nuevas tecnologías, digamos, de la información, las nuevas tecnologías conducen a que se puedan fabricar los productos a unos costes muy bajos y que deberíamos intentar que se vendan al propio coste marginal de la realización de este trabajo. Hablar de valor trabajo nos obligará a echar mano de Carlos Marx. Seguramente, en mi opinión, un economista
interesante, pero que solo nos ha dejado una herramienta muy interesante, que es la teoría del valor trabajo. Es la única que nos permite medir en los PIB actuales algo que no hemos sido capaces, o al menos las autoridades actuales no han sido capaces de valorar. No sabemos cuáles son los PIB reales de los países de Occidente, entre otras cosas, porque no sabemos valorar lo que supone la tecnología de la comunicación y de la información. Es algo que suena a cosas que no tienen valor, pero sin embargo están transformando completamente el mundo. Luego mucho valor debe haber en ellos. Tenemos que analizar esto y tendremos que echar mano de Carlos Marx. Sin ejercer de marxistas, seguro que no. Vamos a hablar de las empresas, de España y del mundo. Vamos a ver lo que está pasando en estos momentos en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué ha caído tanto el empleo en Estados Unidos y en Europa? ¿Por qué China se ha transformado en los últimos 20-30 años y es el país, digamos, de los precios más baratos? Vamos a intentar que os deis cuenta de que las empresas medianas y grandes españolas están cayendo a una velocidad impresionante. Contra lo que dice nuestro gobierno, en España han caído 300.000 empresas ya en los últimos 5 años, pero todavía es peor lo que está por caer, porque curiosamente las que faltan son las medianas y grandes, que desgraciadamente tienen un gran volumen de empleo y que no debemos conseguir, no debemos permitir que caigan completamente como está ocurriendo con empresas que habían vivido más de 100 años en España. Hay sorpresas evidentes y más sorpresas habrá todavía que guardan relación con el otro Periscope, que es de alguna forma el que los bancos, que fueron indispensables en los últimos 30 años, los bancos que de alguna manera con los servicios auxiliares han conseguido que prácticamente el 20, 25, 30, 35% de la economía fuera ligada a operaciones financieras, pero muy ligadas por descontado a los propios bancos, y que sin embargo vamos a ir viendo que no tienen sentido o tienen muy poquito sentido en el futuro. Por lo tanto, menos admiración, menos vasallismo y más claridad frente a los bancos, que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo en estos momentos. Desahucios como siempre, ceder créditos a verdaderas compañías gángsters, comportarse como los peores empresarios, como los peores gángsters que pululan por el mundo. Este periscope le llamaremos empleo, porque creemos que es la palabra más importante. El empleo va a sufrir mucho en los próximos años. No es fácil crear empleo, y el empleo que crea el gobierno español es un gobierno precario, con una media de menos de 51 días cada puesto de trabajo creado, y que nos obliga a ir pensando que la realidad nuestra es que estamos todavía prácticamente en 17 millones de empleados, de los cuales en la administración pública y aledaños, quiero decir, ligados a ellos, hay no menos de casi 4 millones de personas, y que por lo tanto, con ese nivel de empleo, con esos pagos a la seguridad social, es completamente imposible que se puedan pagar pensiones. Este es un periscopio importante porque afecta al día a día de cada uno de nosotros. Hablaremos también de otro periscopio que consideramos muy importante. Periscopio sobre Europa. Al hablar de periscopio sobre Europa, estamos hablando de los grandes cambios que se han producido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Todo lo organizó Estados Unidos y hasta prácticamente 4 días, como diría aquel, ha seguido Estados Unidos influyendo extraordinariamente en Europa. Pero se ha encontrado con que Alemania rechaza los planteamientos de Estados Unidos en estos momentos, simplemente por la forma de ser, el carácter alemán de siempre. Egoísmo puro y duro que impide, o que ha impedido, y que creo que ya es completamente imposible, crear una Unión Europea de verdad. Una Unión Europea en que las políticas monetarias y fiscales estuvieran lógicamente dentro de la Unión Europea, y que la Unión Monetaria Europea no se basara en una moneda que está completamente perdida. Me refiero al euro. Ese euro que no es más que una muletilla, una muleta del dólar, que la utiliza como considera conveniente en cualquier momento. Estados Unidos en estos momentos no traga con Alemania, porque Alemania no es amiga de las transferencias lógicas y justas de unos países a otros.
Si tú puedes exportar en muy buenas condiciones a otro país de Europa, la lógica es que ese país que termina siendo deficitario, por razones similares, tiene que recibir ayudas. Alemania nunca ha entendido que tenga que ayudar a nadie. No solo no ha entendido eso, sino que no ha entendido que lo que ha hecho con Grecia y Chipre es abominable, es peor que lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hablaremos mucho de Europa, hablaremos de la inmigración, hablaremos de todos los movimientos que se están generando en Europa, que rompen con los partidos tradicionales socialistas, socialdemócratas, liberales y, por descontado, los ismos de todo tipo y variedad que ha habido a lo largo de los años. Hablaremos de la civilización europea y de otras civilizaciones, y de si es posible que nos entendamos unas civilizaciones con otras o es imposible. Hablaremos del fracaso del multiculturalismo en Europa. Y por descontado, vamos a dedicar un periscopio que le llamaremos periscopio español, que en el fondo se va a preocupar de la corrupción de todo tipo y variedad. La corrupción de los medios de comunicación que manipulados por los gobiernos que los financian, engañan a la gente miserablemente. No hay que creer nada de lo que dicen televisiones como la 4, la 5, la 3 y menos que ninguna de todas, la Sexta. Una televisión completamente manipulada a los servicios e intereses de un señor que en su día dijo que cuando se produjo el atentado de Atocha había sido provocado de una manera determinada, con datos falsos. Vamos a hablar, lógicamente, de la anticorrupción de la política, de la anticorrupción de los empresarios, o sea, anticorrupción contra los empresarios. España tenemos también que conocer que tiene una espada de Damocles porque las políticas de los últimos 15 años han sido desastrosas. Nuestros déficits no hemos sido capaces de controlarlos porque el estado de las autonomías lleva a que en las áreas de sanidad y educación sean infinanciables y por lo tanto aquí habrá que tomar decisiones. O sobran las autonomías o sobra España. En mi opinión no hay ninguna posibilidad de salir adelante con el estado de las autonomías. Sencillamente porque tenemos un déficit estructural de no menos de 50.000 millones de euros contando con lo que dicen las cifras oficiales. Si contamos las extraoficiales, el problema es mucho mayor porque hay 500.000 millones de pasivos financieros ocultos de los que no habla nadie. Tenemos que hablar, lógicamente, en este periscopio español de un proceso constituyente y de un cambio total en la forma de funcionar la política en España. Ha sido terrible lo que ha pasado a lo largo de los últimos años y no nos queda más remedio que pensar que hay que cambiar España, pero radicalmente. Y no solo España, también tenemos que cambiar en nuestras relaciones con Europa. Tenemos que tener planteamientos propios en un momento en que va a haber grandes decisiones que seguro que nos van a afectar. Si queremos volver a tener un mínimo peso y volver otra vez hacia arriba, desde el puesto 14 en el que estamos en estos momentos, cuando no hace mucho podíamos haber llegado al sexto o el séptimo, el caer del sexto al séptimo al 14, sin duda de ninguna clase, a la forma de funcionar de los partidos políticos PSOE y PP, fundamentalmente que se cargaron lo que llamaríamos el poder político judicial independiente. Bueno, en estos periscopios podéis entrar todos y cada uno de vosotros, simplemente ponéis periscopio Europa, periscopio español, periscopio global, etc. Creo que es una manera útil de enseñar a la gente y de empezar a hacer las cosas bien en España. Hoy quería hablar 4 cositas, más que nada por aquello de que, en fin, hemos cumplido un año más desde el año 2010. Consideramos que merecía la pena dedicar atención a los problemas que estamos viviendo los españoles y los europeos. Luego, más tarde, hemos visto que los problemas son más amplios todavía y tenemos que ayudar a ver cómo se resuelve esto. Lo que se pretende con estos periscopios es enseñar a la gente economía, política, sociología, enseñar a la gente la realidad de las cifras, que es la deuda, que es el déficit,
¿Por qué gente como el presidente Rajoy no debió ser nunca presidente de gobierno? ¿Por qué un señor como Zapatero no debió ser tampoco nunca presidente de gobierno? Porque sencillamente no nos podemos poner en manos incapaces para resolver unos problemas que son impresionantes. La propaganda oficial casi nos dice que, en fin, 14 puestos en medallas olímpicas supone somos iguales al puesto 14 que ocupamos en la economía mundial. Pues muy mal, no. Me parece muy bien que España sea el número 14 en las Olimpiadas, pero me parece pésimo que España sea el número 14 cuando tiene posibilidades 1000, si no cambiamos esto, de pasar del puesto 14 al puesto 21. Porque Europa está estancada y España más todavía. Bien, no es fácil, como se puede decir, no es fácil cambiar las cosas, pero hay que intentarlo. No es fácil que los jóvenes que están saliendo de las universidades, en las condiciones que hay hoy, podamos colocarlos en puestos de trabajo dignos para los estudios que han realizado. No es justo que la clase media, digamos baja, la clase media y la clase media alta española esté pasándolas tan mal como las está pasando en estos momentos. 2 millones de personas en España que tienen más de 40 a 45 años, no hay manera humana de que encuentren trabajo. Tenemos que resolver ese problema. Hay 2 millones de jóvenes que están teniendo dificultades para encontrar otro trabajo que no sea vender Coca-Colas en un bar, que no tiene nada despreciable, pero que lo que no parece justo es que hayas hecho toda una carrera con 3 idiomas para luego estar vendiendo Coca-Colas en un bar de Castellón de la Plana. No parece lógico. También nos preocupan los mayores porque tienen un problema muy serio en estos momentos. Las pensiones. Con el sistema laboral, con las leyes laborales que hay en España, cada vez los puestos cobrarán menos y cada vez podrán aportar menos a la seguridad social. Tenemos ya un déficit claro de 16.000 millones de euros por año en la seguridad social. Quiere decir que la hucha de las pensiones desaparecerá en el año 2018. Para entonces hay que hacer cosas. No podemos seguir con un sistema dirigido por partidos que ya se han quedado completamente anticuados, por no decir partidos que pertenecen a hace 200 años. El Partido Popular no tiene en sus programas nada, ni en su ideología nada, que pueda ayudar a transformar este país. Como el socialismo tampoco tiene nada, ni la socialdemocracia, ni los amigos estos podemitas que se han unido con el Partido Comunista. Ya no digamos los Ciudadanos. Un partido que parecía que venía a regenerar España y que a los 4 días ya se ha mezclado con el Partido Popular, que, como he dicho, no tiene ningún tipo de principio que pueda mover a mejorar la vida de los ciudadanos españoles. Tenemos entonces que pensar en algo distinto. A las elecciones está claro que no tenemos ya más tiempo que el que hay, y lo que quiere decir es que a Rajoy bajo ningún concepto se le puede investir presidente. El presidente de un partido corrupto hasta las cachas, de punta a punta de España, en todos y cada uno de los lugares, en todas y cada una de las administraciones que funcionan, corrupto hasta las cachas, como digo, no puede gobernar en España. Es por eso por lo que no se puede elegir a Rajoy, pero tampoco a ninguno de sus ministros. Y me atrevería a decir a nadie el Partido Popular por haber permitido que Rajoy sea presidente del gobierno. Lo mismo que dijimos en su día cuando queríamos echar a Zapatero y gracias a Dios conseguimos echar. España necesita otra cosa distinta. España necesita un gobierno y un Estado y un régimen que piense ya que el neoliberalismo ha muerto, el capitalismo también, que están ahí dando sus últimas coletadas, pero que debemos de pasar a algo diferente, que no se mueve por movimientos de derecha o izquierda, ni siquiera lo de arriba abajo. El mundo se ha complicado extraordinariamente y necesitamos un Estado postcapitalista que controle los monopolios, no les permita funcionar y que recupere para el Estado todo lo que se privatizó los últimos 30 años. Quiero decir, el agua, la energía, la educación, la sanidad, todo aquello que se ha privatizado cuando los empresarios dejaban sus industrias, que hicieron, se metieron primero en la construcción y después en los servicios de ayuntamientos, comunidades, etc. Todo eso tiene que volver al Estado.
No estamos diciendo nada raro. Eso es el poscapitalismo, la era de la robótica y la era, lógicamente, de la utilización de las grandes tecnologías de la información y comunicación. Es hora de cambiar. Yo os pido a todos que vayamos por fases. Primera fase, consigamos que 100 personas de vosotros se metan en Periscope y ayuden a enseñar a la gente. Más tarde, que en vez de 100 sean 1000. Y después consigamos en España un grupo de 100.000 personas preparada, formada, informada, que sean capaces de darle la vuelta completa a este país e influir en el cambio de Europa, que tiene que ser completamente distinto a lo que es ahora, y a colaborar en cómo se modifica el sistema monetario internacional. No tenemos ningún Keynes entre nosotros, pero entre todos sí que podemos ser un Keynes. Vayamos en esa dirección para ayudar a que el mundo mejore y el planeta se salve. Saludos a todos desde Madrid, al ladito de la Moncloa.